Muy buenas, muy buenas. Estamos aquí con el grandioso don Pedro Esteban Comprés y queremos saber más sobre el comienzo de don Pedro y queremos saber más de su legado, claro. Don Pedro, bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias. ¿De dónde viene, dónde nació Pedro Comprés? Realmente nací en un campito que era casi un barrio ya de San Francisco de Macorís, al borde de nuestro río Jaya. Era un terreno que pertenecía a una compañía que también manejaba la compra de cacao, café y arroz a los campesinos en ese sentido, pero eran dueños de un territorio que pusieron en manos de mi bisabuelo al cuidado de ellos. Entonces, mis padres cuando se casaron, se fueron a vivir a ese campito y ahí nací yo, entre mi padre y un par de ya ancianos, abuelos. Wow. En verdad tenemos algo en común. Yo soy de San Pedro de Macorís. Somos macorizanos y Por lo menos los dos pueblos cogieron el nombre de una herencia indígena, ¿no? claro, De los claro, macoriges. claro. Dando y comenzando nuestra conversación, queremos saber exactamente de Pedro Comprés cuando era un niño. ¿Qué don Pedro Comprés quería hacer cuando era un niño? No creo que la turbulencia de esos pocos años me permitiera pensar hacia el futuro, porque como te dije, nací en ese campito muy cercano al primer barrio de ese lado del pueblo, y cuando tenía 2 años y pico, los dueños de ese terreno se lo pidieron a mi bisabuelo. Y entonces nos mudamos a una calle cercana de ahí que se llama la calle Santa Ana. Pero en menos de 6 meses, un día fue a buscarme junto con mi hermana que me seguía, mi abuela paterna, y nos llevó del otro lado del pueblo, en lo que se conoce todavía como Pueblo Nuevo. Oh, sí. Entonces, esos cambios no me dejaron casi ser niño, ¿no? Vivir esa etapa. Don Pedro, una pregunta que queremos todos saber, especialmente de San Francisco de Macorís, un pueblo tan bello. Eh, ¿Qué memoria usted se puede recordar de San Francisco de Macorís que usted todavía puede revivir hoy día? Bueno, si trato de imaginármelo, lo que me va a dar es lo último que vi, que fue en el 2000. Hablo de 23 años atrás. Fue la última vez que tuve. Y según me cuentan los que van a menudo y los que viven allá, si yo lo veo no lo conozco ya. Es otra cosa, es otro mundo. Sin embargo, esa última vez que fui, ya hacía alrededor de 18, 17 que me había ido a vivir, había venido aquí a vivir a Estados Unidos. Entonces, para hacerte exacto,
el pueblo que conozco es el que viví hasta que partí por primera vez. Porque cuando fui en el 2000, casi no pude salir, duré pocos días, no pude conocerlo. El que está impreso en mi mente es el de antes de viajar al extranjero. Una de las cosas que en verdad uno ve ahora con la tecnología es que cuando uno por lo menos se mete en YouTube para ver su pueblo, como su pueblo es ahora, es un cambio muy grande que me imagino que tiene de todos los años que tiene usted sin estar en ese. Sí, es una cosa enorme. Antes de yo viajar, y especialmente en mi niñez, San Francisco era un pueblo que no creció tanto, que no se expandía, porque realmente era un pueblo que lo formaron campesinos que vinieron, unos que tenían tierra y otros que nada más tenían el pedacito de suelo donde podían vivir. Entonces, vivir en el campo con un pedacito de suelo tan pequeño le abrió la compuerta, ¿no? Hacia mudarse al pueblo, que es el estilo de vivir de los pueblos, que tú puedes vivir en pedacitos pequeños. Pero el que vive en un pedacito pequeño, en un campo, es muy pobre. Claro. Es muy pobre. Entonces yo fui vengo de esa familia que no tenían nada en el campo, que se fueron a vivir al pueblo. Pero los que eran más pudientes fueron comprando el entorno del pueblo, si se hicieron dueños del entorno, y eso hizo que el pueblo no creciera. Cosa que ahora se rompió y el pueblo se expandió de golpe. Claro. Ahora, lo que antes, cuando yo era muchacho, eran campos, ahora son barrios. Claro, ¿no? Y San Francisco, en verdad, cuando yo conocí a San Francisco por primera vez, está muy avanzada, muy avanzado. En verdad, San Francisco está bello, el pueblo es bello. Sí, en verdad, me quedé impresionado porque en verdad veo pantallas grandes, veo mucho building, veo muchos edificios de diferente magnitud y están haciendo unos nuevos proyectos y en verdad San Francisco ha crecido mucho de los tiempos de que yo me recuerdo cuando yo había ido a San Francisco. Vamos ahora a tocar un tema que en verdad estamos aquí todos interesados en saber, es más sobre Don Comprés, saber sobre su escritura, sobre sus libros, sus cuentos. Queremos saber exactamente si sus historias que usted escribe son ficciones basadas en ficción o son basadas en la vida real. Bueno, siempre, para escribir siempre se parte de lo conocido, pero también lo desconocido forma parte. Sobre todo cosas foráneas de otra tierra que tú la puedes leer, que en mi caso pasó así. Lo primero es que cuando mi madre perdió a su padre, su mamá, con un muchacho grande, la mía era la mayor, le buscó dónde producir algo. Entonces mi madre la llevaron a vivir a casa de unos españoles que eran educadores. Entonces esa barriga la hizo ella en esa casa y mientras yo era pequeño ella seguía trabajando con ellos y me llevaba. Quiere decir que ahí me nació mucho cariño desde la barriga de mi madre y después los primeros años, los primeros meses, vamos a decir, oyendo hablar un buen español. Me atrajo mucho, pero también el tiempo que viví con mi bisabuela en el campo, una analfabeta, pero sabía historias fascinantes que me llamaban la atención, cuentos de Pedro el Cruel y una serie de personajes que hasta miedo me producían porque yo pensé que eran
que eran de Macorís, que eran de los campos. Sí. Y lo que contaban de esa gente era terrible. Wow. Y yo de noche me asustaba de que veía un caballo, porque ella decía que el caballo de Pedro el Cruel tenía un sonido, como la silla producía un sonido que era terrorífico. Y yo a veces pasaba un panadero y yo pensaba que era Pedro el Cruel. Sin embargo, después que me eduqué un poco, supe que eran cuentos, eran personajes reales, pero de España, que no llegaron con el español, con el idioma, con el descubrimiento de América. Pero era increíble como ella me lo contaba. Pero cuando llegué a vivir a casa de mi abuelo, él era barbero, y como además de barbero, era radiotécnico y relojista, y que los clientes no eran tan continuos en la barbería, él me puso a cuidar porque había cosas que se podían perder, que podían robarla. Ok. Pero la barbería siempre está llena de revistas, de libros de historia, y yo aproveché y aprendí a leer con esos libros, que eso enriqueció mi mente, leyendo historia de países tan lejanos como el Canadá. Yo leí un muñequito que era fabuloso del sargento Preston, que era de la policía montada. Uh-huh. Y andando en esos libros, al lado de ese militar canadiense, yo conocí los paisajes canadienses, incluido la fascinante historia del río San Lorenzo, que me llamó mucho la atención siendo niño, que decían que ese río lo usaban para transportar madera. Es decir, alguien pedía cierta cantidad de madera y lo que hacían era que le echaban al río y el dueño la sacaba del río cuando llegaba próximo a donde él le esperaba. Wow. Pero lo gigante de esa historia es que yo fui después de viejo a Canadá y todavía la vida canadiense es así. Wow. O sea, el subway de Canadá es solo. Hay tiendas que no la atiende nadie. O sea, de día, Sí. para vender, pero en la noche lo que hacen es que se van para su casa. No sabía eso, ¿no? Entonces, yo oigo gente que hablan de países de verdad. Me parece que esos son países de verdad. No, claro. Ya usted, más o menos, ¿como cuántos cuentos usted ya ha escrito? Bueno, propiamente cuentos no son tanto. Más bien son relatos, porque el cuento tiene un compromiso muy fuerte. Sí. Decir que tú escribes cuentos no es muy creíble, porque es que el cuento es muy exigente. Necesita la palabra precisa, ni de más ni de menos. Necesita algo que vaya creciendo. Una cosa que tú cuentes, que llame la atención, pero que vaya creciendo hasta que explote, hasta que reviente, ¿no? Y que sorprenda. Entonces, más bien son pequeños relatos que son mezcla de cosas que he vivido con la gente que participó conmigo, que compartí, y cosas que le añade mi lectura. Ok. El que lee se relaciona con cosas lejanas, como en el caso que te dije de Canadá. Ya sabemos que usted tiene mucho contenido cuando viene siendo a relatos, viene siendo a cuentos. Y semanal, ¿cuántos cuentos o material usted escribe Bueno, semanal? yo publico uno en Facebook, pero podría escribir 4 y 5 a veces. La situación es que nunca el que pienso publicar lo publico.
Siempre publico el más reciente de los 3 o 4 que escribo a la semana y a veces cojo la mayor parte, cojo el peor. ¿A eso no le ha pasado a usted que usted hace un contenido y se siente como que este contenido es el bueno? Este contenido me encanta, lo voy a publicar, lo publica. No, es peor que eso. Yo, antes de escribir, concibo el título que nunca se mantiene. El contenido mentalmente lo elaboro, pero yo no sé qué pasa entre la mente y la mano y el lápiz. El lápiz escribe otra cosa. Ay. Si usted hoy día se encontrara con el joven Pedro Comprés con 20 años de edad, ¿qué consejo usted le daría a ese don Pedro Comprés? Bueno, es difícil que cuando uno hace una vida sosegada, tranquila, de llevarse bien con sus amigos, con todo el mundo, uno quiera cambiar el pasado. Y esa es precisamente mi situación. Pobremente quisiera, si tuviera el chance, quisiera repetir lo que viví. Y sobre todo después que he ido estructurando el pasado de mi familia y que me he encontrado con que la persona que yo tenía como abuelo, como bisabuelo, realmente salen como primo cuarto mío. Oh, wow. Es decir, que son gente que criaron a mi abuelo paterno siendo sobrino de ellos. Y después criaron a mis padres y mis tíos y después a mí también. Quiere decir que hablo de gente de amor, amorosa, que lo dio todo. Que lo dio todo. Recuerdo una vez que estoy en casa de mi abuela, que ahora sé que realmente no era mi abuela, aunque sí lo fue. Entonces, en la casa, ella cuidaba también en su última etapa de la vida a una bisabuela mía, paterna, ¿no? Sí. Es decir, madre de una abuela paterna que no conocí porque murió muy joven. Y ellas dos peleaban, o sea, mi bisabuela de crianza y mi bisabuela de verdad. Y ella en un momento, brava, le dijo, tú puedes decir lo que quieras, pero Pedro y yo estamos en nuestra casa. Ay. Y realmente la que era familia mía directa era la que ella dijo que no estaba en su casa. Entonces, imagínate el amor que sentían, que ella se asoció mi nombre, mi figura a la de ella, para decirle, la que está sobrando aquí eres... Wow. Quiere decir que no es un golpe bajo. Sí, ¿cómo Ay, puedo Dios yo mío. cambiar cómo puedo yo cambiar? Pero bajo para mi bisabuela, no para la que era dueña y que fue la que me hizo ver que yo estaba en mi casa sin ser mi casa. Y se lo hizo ver a mi papá, porque era abuela de mi papá, pero también de crianza. Y abuela y madre de mi abuelo, que tampoco era, sino que lo crió. Era en realidad tía. Quiere decir que no, volviendo a la pregunta, o sin salirme del contexto de la pregunta, realmente no cambiaría nada. Wow. Nos faltaron una serie de cosas materiales, pero nos sobró el aprecio y el trato, ¿no? Y eso da mucho en verdad, porque cuando una gente puede ir atrás y hablar con su misma personalidad y darle un consejo, escuchar de su parte de que no cambiaría nada, porque en verdad
mire dónde estamos hoy y usted agradece todo lo que ha pasado y eso enseña mucho en verdad de que hay mucha gente que tiene que entender de que todo pasa por algo en la vida y uno aprende de todos esos tratos y en verdad No, y uno replica automáticamente lo que fueron contigo. Lo que más me place es estar afortunadamente, con gente que sí son familia mía. Y sin embargo, a mí me criaron gente que prácticamente no lo eran. O sea que sublimaron el concepto de amor. En cambio, ahora estoy yo con mi nieto, con mis hijos, con mis hijas, y entonces ya tú podrás imaginarte. En grado superlativo. Y eso enseña mucho porque en verdad siempre yo he oído, no, el papá no es el que hace el niño, sino el que cría. Claro. Y en verdad eso enseña mucho a la familia, que la familia es el que está al lado, el que le enseña amor. Y eso da mucho y enseña mucho, en verdad. Pero el concepto de criar, en el caso mío, es casi hipotético, porque la belleza es que eso me estoy enterando ahora. Wow. Ahora, cuando trato de escribir de la familia, investigar, como que cuando tú comienzas a escribir de tu familia, hurgar en el pasado, sobre todo cuando no hay nadie vivo ya de esa época que pueda testimoniar, tú no sé qué pasa con la mente. La mente va produciéndote respuestas. Wow. Entonces, yo tengo horas que estoy enterado. Wow. Entonces, imagínate, me siento en la nube. Gente que me lo dieron todo. Lo único que no me dieron fue lo que no tenían. Pero hubo amor y eso es lo que más importa. Que un niño entre a una casa y le hicieron a usted saber, creer y entender de que usted es familia de ellos. Le dieron el amor correcto y eso enseña mucho en verdad porque... bueno, yo me imagino que en el lugar que yo ahora están dirán que yo lo estoy desacreditando. ¿Y por qué? No, porque estoy diciendo que no eran mi familia. De sangre, vamos a decir directamente. Sí. Pero también sabrán que es un elogio. No, y ellos saben y están agradecidos, porque usted lo está mencionando muy bien, de que le dieron a esa edad le dieron amor. Claro. Que y no le dieron la espalda. Y no solo a mí, sino a todos mis hermanos y hermanas. Exacto, no le dieron la espalda, no lo vieron como que usted era un extra. No, te lo incluyeron como que usted es parte y más de la familia, que eso es grande. Ya te conté lo que la verdadera dueña dijo. Exacto. Que ella y yo estábamos en nuestra casa. En nuestra casa. Yo y Pedro estábamos en nuestra casa. Y entonces ahora yo viendo, digo, pero ella que casi no era familia mía, me dice eso. Y realmente la que estaba, que ella estaba atacando era realmente mi bisabuela real. ¡Wow! O sea, tenía una relación lineal, pero, oh my God, era casi una disputa entre ellas dos. Claro. De quién es más este niño. Es una discusión bella que estén peleando por amor y quieran enseñarle al niño todo ese amor. Eso en verdad enseña mucho de la familia. En verdad. A un nivel excesivo. Wow, eso enseña mucho y deja mucho de qué hablar, en verdad. Sí. Pero usted escribió un libro. Bueno, ahí está lo que estoy hablando. Sí, cuando en mi memoria encontré a mis abuelos, que es lo que te acabo de decir, escribiendo, es que yo lo estoy encontrando, descubriendo. Base de lo que usted ya me dijo, entonces viene siendo de por qué usted escribió este libro. Exactamente. Tratando de contar cómo ellos fueron conmigo, lo que me enseñaron, lo poco que me transmitieron oralmente, porque antes eran tímidos para el asunto de la fotografía y menos para los documentos. O sea que lo poco fue lo que yo oí de boca, pero no verdades tan
O sea que si un día no había con qué comer, no había explicación, está pasando esto. O sea que uno no podía ir creando o viviendo los datos reales en el tiempo que pasaron, sino que no dejaron fotografía, no dejaron testimonio, no dejaron nada. Entonces escribiendo, partiendo de la poca cosita que veía, estoy, como dice el libro, descubriéndolo a ellos, recreándolo, ¿no? Y por cierto que lo que pasó con el libro fue que me han traído de golpe la grandeza de ellos, incomparable. Le abrió más a usted, le dio más comprensión, en verdad, de quiénes ellos eran. Lo ayudó a usted también. Lo que hicieron. Wow. Y como le decía anterior, eso enseña y deja mucho de saber. Y a usted en esa edad no se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. Y como dijo, se enteró ahora de todo. Y el aprecio que tuvo sobre ello. Y mire la bella familia que tiene también. Y sobre todo, morir en la miseria sin nunca vender sus propiedades, su casita que la hicieron con tanto sacrificio para dejárnosla a nosotros. Casitas que todavía son de nosotros. Es una cosa increíble. Por eso siempre me he opuesto a que eso se venda y que los chelitos se repartan, porque si esa gente murieron para dejarnos eso y nunca lo vendieron, ¿por qué yo tengo que...? Y eso en verdad es una de las peleas que tienen tienen la gente actual, dilo sí, claro, sí, la sí, gente exactamente. de ahora, la real. Que uno como padre deja algo, lo dejan y automáticamente quieren, vamos a vender y a dividir, cuando ese no fue el propósito. El propósito es que la casa o que la propiedad se siga usando. Sí, el mejor homenaje, como le he dicho a mis hermanos, es que la gente que sean la secuela de nuestra generación, tengan ese rancho como su casa. Claro. Ese patio donde comer mango y naranja como lo hice yo, sin haberla sembrado. Claro, y así vean los otros, el futuro, los otros niños lleguen y también se pregunten de quién. Ese es un terreno de la raíz de la familia. Un homenaje a ellos. Claro, un homenaje a ellos. Quiero comenzar a hablar un poquito más sobre la música. Voy a entrar en el tema de la música porque la música tiene sentimiento. La música es algo que uno se desahoga. A veces no quiere que usted lo he visto cuando yo llego aquí, lo veo con una guitarra, se levanta por la mañana, coge la guitarra, coge el piano. ¿Qué le trajo a usted a influenciarse en la música? Mira, realmente lo que ella ha dicho es más coherente con el tema de lo que tú te podrías imaginar. Uh-huh. Así oí que mi abuelo paterno murió de 21 años en una fiesta que él organizó. Entonces, parece porque mi papá, que era mayor, nada más tenía 5 años. Entonces, mi papá me dijo alguna vez que él era músico, pero no, la lógica indica que él no era músico, que él organizaba fiestas. Y de hecho, si hubiese sido músico, cuando lo matan, hubiera estado tocando. Sin embargo, murió porque se hizo en un campito de Macorís y el hielo de la fiesta se acabó, que había que comprarla por unos pedazos de 25 libras, 50, 12 libras y media en el pueblo. Y en un caballo le dijeron se acabó el hielo de la fiesta. Y él bajó al pueblo en caballo a comprar el hielo para llevarlo a la gente que estaba bebiendo. Es decir, la fiesta él la organizó, pero no era músico. Entonces, un militar, un guardia, como dicen allá, que cuando llegó encontró una exnovia bailando con un nuevo novio, lo mató con un tiro. Wow. Entonces mi abuelo, que viene entrando con el hielo, cuando el tiro suena, aparte de matar al joven,
se le introdujo aquí a mi abuelo la bala, que viene entrando con el hielo. Y en lo que lo bajaron al pueblo, al hospital, Ya era muy tarde. falleció. Wow. Entonces, lo que te quiero decir es que él no era músico. Ahora, lo inexplicable es de dónde nace ese amor por mí a la música. Exacto. Que la primera que lo detectó fue mi abuela y le dijo a mi papá, mire, ese muchacho le gusta la música. Entonces mi papá dijo, no, pero las clases de música son a las 7 de la mañana, es muy temprano. Es decir, pensó por él, ¿no? Y fue lo peor que pudo pasar, porque gustándome tanto, no pude estudiarla, como hicieron muchos amigos míos que se hicieron músicos. Sin embargo, yo solo aprendí un poco de guitarra, un poco de piano, pero lo de la guitarra tiene una historia. Dígame la que tenemos tiempo. Realmente, lo primero que yo hice, sin nadie enseñármelo, fue tocar un güiro. La guira. En el grupito quisimos hacer como un convito, ¿no? Entonces, con una tamborita hecha manual y un güiro y un joven amigo mío llamado Danilo, que siempre cantó y todavía canta, comenzaron y pasaron la guira de mano en mano hasta que llegó a la mía. Cuando llegó a la mía duró como 3 o 4 años en ella. Y llegó a la mano la tambora de otro y se quedó, y esa tambora permaneció como un par de años en la mano de ese otro amigo. Entonces, nosotros hacíamos fiestecitas en los clubes, ¿no? De allá. Y en una ocasión, ya yo siendo novio de la esposa, por el asunto de que se decía que yo tocaba en el grupito, en la casa de ella apareció una guitarra y una hermana, la hermana mayor de la esposa mía, Rosario, dice, pero él toca guitarra. Vamos a ver. Mira, saca eso porque ella sabía que yo tocaba en el grupo, pero yo tocaba la guira. Entonces yo no sé, esta la cabeza como que se me turbó. Y en vez de decir que no, hice así. Sí. Y tú sabes quién me salvó, el papá de la novia, hoy esposa, que dijo, no, pero hoy es Viernes Santo. Dejen eso para la semana que viene. Y yo, Dios mío, me salvé. Pero ¿sabes qué? ¡Ay, santo! ¿Sabe qué hice? Que en esa semana fui de un día amigo que realmente eran músicos. Y lo que yo sé de guitarra lo aprendí en esa semana. Porque cuando fui a la casa el domingo, canté una canción. Usted Entonces se embotelló eso. Podría decir que sí, que soy músico. En una semana. Sí. Ay. Y en ese grupito habían gente famosa que eran músicos de verdad. Que cuando la guitarra la cogieron la cuerda y se la aflojaron, el que nos dio las instrucciones dice, afínenla ahora. Y en el grupo nada más la afiné yo. Wow. O sea, se me grabaron los 6 sonidos de las notas, ¿no? De las 6 cuerdas. Y la afiné. Y estoy hablando que ahí estaba Guancho, Viloria y eran musicazos toditos. Había talento ahí. Eran músicos. Había talento. Y el único que la afiné fui yo. También el que me la desafinó era también un musicazo, saxofonista. Y después bajista, que tocó en orquesta famosísima con Fausto Rey, fue bajista de Fausto Rey, todo eso. Bajista de Fausto Rey. ¿Hubiera querido usted seguir esa carrera de músico? O sea, ¿le llamaba la atención esa? En lo poco que compartí con músicos de verdad, vamos a decir. Sí. En verdad, hubiese querido saber de música. Como me dijo una vez un músico trompetista de mi pueblo,
que me dijo que los instrumentos eran juguetes, que a ti te dejaban una trompeta y tú terminabas tocándola, o un acordeón o un piano. Él dijo que lo importante era saber de música, porque los instrumentos eran juguetes, y en verdad sí, no la toco bien, pero la toco un poco. Entonces sí, pero lo que me duele es no saber de música. Sí, porque... Que tengo que hacerlo todo por imaginación, de oído, ¿no? Porque me suene bien. Y ese don de saber la música es fuerte. Leer la música, eso ya es otra conversación. No, es complicado. Muy complicada. Esos músicos que se usan para grabar discos, no crea que son todos los que tocan. No. Trompetitas pueden haber 3 en un país entero como el nuestro, que lo usan para grabar. Pianistas pueden haber 2 o 3. Exacto. Pero así... incluso hasta el guirero, creo que hay como 2 que califican para grabaciones. Guirero, o sea, que, nada más. Exacto. Guirero. O sea, que no creas tú que es tan fácil lo de la música. No, la música es difícil y por eso el papá mío... Pero recuerdo que ese mismo señor que dijo que lo importante era saber de música, una vez dijo delante de mí que el que no le gustaba la música era un odioso. Y tenía razón. Tienes razón, claro. Tenía razón. Claro, la música trae muchas emociones. Es una belleza. Claro. Bueno, don Pedro, en verdad le queremos dar las gracias por dejarnos a nosotros saber más de usted. Bueno, esperemos que no sea la última, ¿no? No, vamos a seguir. Queremos, ya me están diciendo por ahí que quieren hacer otro con usted y su esposa. Viene por ahí. ¿Usted quiere que hagamos algo con respecto a eso? ¿Lo podemos hacer? Bueno, ella te va a decir que sí. ¿Y usted qué me va a decir? No, yo lo voy a pensar. Pero, bueno, mi gente, muchas gracias, don Pedro, por todo. Un placer. Mucho gusto. Y seguiremos haciendo más contenido y haciendo cosas así, dándole gracias a usted por tomar ese tiempo valoroso aquí en familia. Estamos en familia y seguiremos haciendo esto más y más. Y hay muchas historias cuentos que también queremos saber que usted no lo lea a nosotros, para nosotros así también tener esos cuentos, tener esa voz de usted leyendo todos sus cuentos. Queremos también hacer eso. Sería un placer. Okay. Sería un placer. Ese es el próximo proyecto que queremos hacer y muchas gracias a todos y seguiremos tirando contenido nuevo. Bueno, mucho éxito.